Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Al versículo 22, cuando lo tenga, por favor, me acompaña de pie y con un amén para hacer lectura todos juntos de lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. ¿Lo tenemos, amados? Vamos a hacer lectura de la palabra que dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Padre, te rogamos, Señor, con temor y temblor, que esta palabra que va a ser escuchada, va a ser estudiada y predicada, tú hables a cada uno de nosotros. Padre, no queremos pensar en la iglesia de la esquina, no queremos pensar en el amigo de la esquina, ni el que está a mi lado, ni delante ni detrás de mí. Quiero, Señor, que esta palabra seas tú hablándome a mí, porque para eso hemos venido a este lugar. No para ver qué le dice a mi hermano, no para ver qué le dice a mi familia. Quiero que ver qué tú me estás diciendo, Señor, a mí, a mi corazón, a nosotros como iglesia. Y que esta verdad, Señor, nos transforme, que esta verdad nos cambie, Señor, que esta verdad pueda traer vida, si es necesario, en medio de la mortandad. Pero, Señor, que podamos vivir a la luz del temor de tu palabra, sabiendo, Señor, que es el principio de toda sabiduría, el temor a Jehová. Háblanos, Dios, una vez más. Confío en tu Espíritu Santo, en medio de las debilidades, en medio de las impotencias, en medio de la falta, Señor, que pueda haber en el predicador. Confío en el poder de tu Espíritu Santo para aplicar esta palabra a nuestras vidas. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Como tenemos ya la costumbre en las últimas 6 enseñanzas anteriores, hacemos un breve recuento en dónde está esta iglesia que estamos a punto de estudiar. Y en el día de hoy estaremos viendo un poquito acerca del lugar en donde estaba esta iglesia que se conoce como la Odisea. Miremos un poquito de esta ciudad para que entendamos el contexto a quien Jesucristo le está dirigiendo precisamente estas palabras y por qué usa ese tipo de terminologías. Porque cada una de las terminologías que utiliza tiene que ver con el contexto cultural de el lugar donde está establecida la iglesia. Esta ciudad de la Odisea estaba en un valle
Estaba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico. La Odisea formaba parte de una triada, y aquellos que vivimos aquí en Utah podemos ver que aquí hay igualmente una triada con Arizona y otro estado más, que te pones en un punto medio y estás en medio de los tres estados. Pues de igual manera la Odisea quedaba junto a las ciudades Hierpolis y Colosas. Por eso que vas a ver que Jesús utiliza muchas palabras que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas en medio de esta carta, porque quedaba precisamente ahí cerca, en medio de la ciudad de Hierápolis y Colosa. Estaba en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque tenía carreteras que te llevaban directamente a Éfeso, que era una de las ciudades principales, y también a Pérgamo. Tenía lugar fácil para ir hacia el oeste y este, y hacia el norte y el sur. Era un lugar muy estratégico. Esta ciudad de la Odisea fue fundada por Antico II. Antico II nombró a la ciudad la Odisea porque lo hizo en honor a la esposa de él. Y esa palabra, la Odisea, significa justicia o juicio del pueblo. Tanto fue así que ella recompensó, la esposa de este hombre que fundó a la ciudad, lo recompensó más tarde envenenándole. Terminó matando a su esposo, que le puso el nombre de ella a esa ciudad. La Odisea fue un gran centro comercial, un centro bancario, un lugar de mucha producción. Era una ciudad opulenta, tenía florecientes industrias de tejido y especialmente un lino fino color negro, en el cual usaban para hacer sus famosas alfombras en la ciudad. Así que era una ciudad muy rica, una ciudad de gente adinerada. Era una sede prestigiosa acerca de las escuelas de medicina. Ahí estaba la meca de las escuelas igualmente de medicina, y sobre todo ahí estaban los especialistas en oculista. Habían grandes médicos oculistas que trabajaban con las personas que no podían ver, es decir, con el ojo. Y producían un ungüento en esa ciudad de la Odisea, en el cual se le conocía como el colirio para los ojos. Y de ese lugar se enviaba y se distribuía esta famosa medicina. La mayoría de sus habitantes provenían de Siria. Tenían una gran comunidad de judíos adinerados. Y eso es común. Donde hay un judío, hay dinero. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos, bueno, no voy a meterme en política, ¿por qué tú crees que Estados Unidos está con Israel? Porque donde hay judíos, hay billetes. Pues así sucedía en ese lugar. Había muchos judíos adinerados. Y durante el año 60 después de Cristo, la Odisea sufrió un devastador terremoto, y desde Roma, la ciudad de Roma, que era el imperio que dominaba todo el mundo para aquel tiempo, le ofrecieron a ellos ayuda. Le vamos a ayudar a reconstruir las carreteras y toda la estructura. Sin embargo, esta ciudad, estos habitantes de la Odisea, eran tan y tan orgullosos que ellos dijeron: no nos dé ayuda desde Roma, nosotros vamos a arreglar nuestra propia tierra. Así que no quisieron recibir ayuda de Roma y ellos decidieron reconstruirla por sí mismos. El orgullo de ser autosuficiente. No queremos recibir de nadie más. Y eso hablaba de su independencia, de su opulenta prosperidad, porque pensaban: yo no necesito nada de nadie. Y así gente. Inclusive así crían muchas veces a nuestros niños de chiquitos. Tú tienes que ser un hombre y una mujer esforzado para que cuando tú llegues a grande, tú no dependas de nadie. Inclusive el feminismo viene de ahí mismo. El feminismo te enseña de que tú no debes depender de ningún hombre. Dios te hizo con fuerzas para tú ser una buena mujer. Eso es orgullo que no está en la palabra de Dios. Independiente, opulente, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo no necesito a nadie. Así era el estilo de la cultura de la iglesia en la Odisea. Y pastor, ¿quién entonces fundó la iglesia de la Odisea? Gracias por la pregunta, te la iba a contestar. Se entiende que fue Epafras. Epafras fue un hombre que conoció el evangelio de los labios del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso, y regresó a su tierra
en Colosa, pero los teólogos académicos consideran que también fue él el que envió un grupo para iniciar la iglesia en Laodicea y una iglesia en Hierápolis. Así que es muy probable, los estudiosos dicen que fue este hombre Epafras el que fundó la iglesia junto con un grupo de la iglesia en Colosense. Algunos piensan que Arquipo, el hijo de Filemón, era el pastor de la iglesia de Laodicea. Muy probable, no se sabe a ciencia cierta si es así, pero muy probablemente puede ser de esa manera. En la historia, pues algunos registran esos eventos. Y es importante que ahora entendamos, al ver a la luz del contexto donde está esta iglesia en esta ciudad, entendamos qué es lo que Cristo le tiene que decir a esta iglesia en Éfeso. No olvide que la ciudad tiene una influencia de alguna manera en las iglesias, sea para bien o sea para mal, pero siempre la ciudad donde nosotros vivimos tiene una influencia en la iglesia local. Y de igual manera, esta ciudad, no es para menos, también tenía una influencia sobre la iglesia. Así que miremos lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Laodicea. Es una de las palabras más severas que usted va a oír de Jesucristo en toda la Escritura. Vamos a oír las palabras de aquel que conoce con detalle las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y miremos cómo Jesús, en ninguna de las líneas que acabamos de leer, le da una alabanza y le reconoce algo bueno a esta iglesia de Laodicea. A todas las iglesias le reconoció algo bueno. De las 7 iglesias, todas dice: yo conozco tus obras, y en todas había algo bueno en las iglesias. Pero algo característico que vamos a ver importantísimo en esta iglesia es que precisamente Jesús no la alaba. Jesús no encuentra nada bueno en esa iglesia. Mira lo que dice el versículo 14. Vamos a mirar la encomienda. Es la manera que hemos estado desarrollando estos estudios. El saludo, el reproche, el consejo, la promesa y el llamado. Miremos entonces la encomienda y el saludo a la iglesia de Laodicea. Versículo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí el amén. Fíjense cómo él se presenta. Aquí está el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira cómo dice el versículo 14. Jesús le ordena precisamente al apóstol Juan: escríbele al ángel de la iglesia. Y ya hemos visto que ese ángel de la iglesia representaba ¿a quién? Al pastor principal de la iglesia a la cual le estaba escribiendo. Y le da 3 títulos en los cuales él habla acerca de su carácter divino. Cristo habla acerca de su carácter divino. Y le da 3 títulos y comienza diciéndole: yo soy el amén. Jesús le está diciendo y se refiere a sí mismo: yo soy el Dios verdadero encarnado. Dice su palabra que en él, en Cristo, sus promesas son sí y en él son amén. Es decir, son verdaderas. Yo soy el verdadero, yo soy Dios mismo, yo soy la persona que ha dado los pactos, yo soy el que cumple las promesas de Dios, y en mí se garantizan las promesas de Dios. Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló la ley, apuntaba a alguien, al amén, apuntaba a mi persona. Y fuera de mi persona no hay promesa en la escritura que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque todas las promesas en la Biblia se cumplen en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el amén. Así sea, se va a cumplir todas las promesas de mi persona. Segundo, Jesús le está diciendo: yo soy la verdad, yo soy el sustento, yo soy la firmeza, yo soy la seguridad. Y no hay engaño en mí, no hay mentira en mí. Y se presenta como el veraz. Es decir, Laodicea, el juicio que yo estoy pasando sobre ti es un juicio veraz. Es un juicio perfecto. Es un juicio que no hay engaño, no hay mentira en mí. Por eso le dice: tengan claro que yo soy el amén.
tengan claro que yo soy el testigo fiel y verdadero. No solamente el amén de Dios, el sí de Dios, sino que su obra también está establecida, que todo lo que Él dice es verdad. Es decir, iglesia Laodicea, yo soy digno de confianza. Yo soy digno que ustedes crean perfectamente y exactamente, siempre fidedigno, no hay mentira en mí. He aquí el amén. He aquí el testigo fiel y verdadero, aquel que habla con la verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo contengo verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo estoy mostrándoles a ustedes lo que es verdadero. Y tercero, dice, yo soy el principio de la creación de Dios. En griego esa palabra principio quiere decir arqué, que significa que Cristo mismo, esa palabra principio en el original quiere decir el origen de la creación. Yo soy el origen de la creación. Todo se creó mediante mi poder y yo soy el jefe que domino toda la creación existente. No como dicen los testigos de Jehová, que utilizan este versículo para decir que Jesucristo fue el primer ser creado, y esto es una mentira. Porque si Jesucristo fue el primer ser creado, Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo es una creación. Y los testigos de Jehová utilizan este versículo para decir que Jesús fue el primero en haber Dios creado a alguien. Antes de que hiciera el hombre, antes de que hiciera la creación, primero Dios hizo a Jesucristo. Y eso es una total herejía dentro del cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando precisamente que Él es el arqué, es decir, Él es el origen de la creación. Todo se creó mediante su poder. Él gobierna los cielos. ¿Por qué? Porque fue el primero que lo creó. Recordemos bien que de acuerdo a la palabra de Dios, el creador de todo no es Dios el Padre. El creador de todo es Dios Hijo. Dice su palabra que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él creó los cielos, Él te creó a mí, Él creó todo lo que existe. Así que Jesús no es una criatura. Jesús no fue una criatura que el Padre hizo. Él siempre estuvo desde la eternidad con el Padre, porque Él es Dios. Jesús nunca tuvo principio, ni Jesús nunca tendrá fin. Por eso le dice, tú eres el alfa y yo soy la omega. Principio y fin, es decir, siempre estuve y nunca terminaré. Eso es lo que quiere decir el principio, el origen de la creación. Yo creé todas las cosas. ¿Está conmigo, iglesia? De manera que luego que le da estas tres características, le dice, escucha bien quién yo soy, porque de acuerdo a la persona o a las características que tú tengas de mi persona, es la manera en que tú vas a responder a las palabras que yo voy a decirte en este momento. Luego que Él se presenta como el amén, luego que Él se presenta como el testigo fiel y verdadero, luego que Él se presenta como el primero de la creación, el origen de la creación, le dice a Él, en otras palabras, tú no me puedes engañar, tú no me puedes esconder nada, iglesia de la Odisea, porque yo soy verdadero. Mira lo que le dice en el versículo 15. Vamos a mirar ahora la encomienda. Y le dice, yo conozco tus obras. Fíjese bien, a las demás iglesias le reconoce sus obras, pero la iglesia de la Odicense no le reconoce ni una, sino que le dice, yo conozco tus obras y miras cuáles son. No son obras buenas, no son obras que yo pueda alabar, no son obras donde haya característica de Dios en eso. No hay un testimonio de la gracia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Dice, mira cómo son tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Y ojalá tú fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabras tan fuertes.
Por eso cuando Él se presenta con estos 3 títulos, le deja ver mis palabras que yo voy a decir. No hay engaño y más vale que tú escuches, iglesia, lo que yo te estoy diciendo. Jesús le está diciendo, tú eres una iglesia que no eres fría, tú eres una iglesia que no eres caliente y por lo tanto yo te vomito de mi boca. Cristo, luego de presentarse de manera en que lo hizo, le deja claro: yo soy el dueño, yo soy el Señor de la iglesia y por lo tanto yo puedo traer reproche a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo fui quien creé la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es ningún ministerio. La cabeza de la iglesia no es ningún pastor. La cabeza de la iglesia no es ningún papa, ni sacerdote, ni cardenal, ni apóstol, ni discípulo, ni diácono, ni ninguna otra cosa. El pastor, la cabeza de la iglesia se llama Jesús. Él es dueño y Señor de la iglesia. Y le dice: yo voy a pasar reproche en la iglesia. Y el pecado principal que Jesús le está señalando a esta iglesia se llama el pecado de autosuficiencia religiosa. La iglesia que se creía autosuficiente le dice: yo sé cómo tú eres realmente, no como los demás piensan de ti. Yo sé cómo tú eres realmente. Y escucha bien, iglesia, escucha bien. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia en la cual no había ni un solo cristiano. ¿Escuchó bien? Cuando nosotros leímos la iglesia de Sardis, vimos que había un pequeño remanente. Era una iglesia que estaba en el mundo, vivía para el mundo, hacía las cosas de acuerdo al mundo, pero había un remanente de cristianos dentro de la iglesia. ¿Usted lo recuerda? ¿Sí? Pero en esta iglesia no hay ni un solo cristiano. Increíble. No hay ni un solo regenerado. No hay nadie convertido. No hay nadie transformado por el poder de Dios. Nadie, ni uno solo. En una iglesia donde la condición era tibieza. Es decir, no eran ni frío ni eran caliente. Eran como los habitantes de la Odisea. Por eso le estaba diciendo el contexto, para que entendieran por qué Jesús le está diciendo a ellos esta idea de lo que es el agua tibia, porque ellos la entendían muy bien. Para que entiendan el contexto, las aguas que bajaban de Colosa eran frías. Recuerda que era una ciudad triada. Venían agua que bajaban de Colosa y venían agua que bajaban de Hierápolis. Las aguas que bajaban de Colosas eran agua fría y las aguas que bajaban de Hierápolis era agua caliente. Por lo tanto, cuando llegaba el agua a la Odisea, había problemas con el agua, ya que llegaba de acuerdo a un acueducto subterráneo de Colosa, y a veces se mezclaban y llegaba entonces el agua tibia y llegaba sucia, porque la tierra de donde venían era una tierra impura. De manera que, haciendo esta analogía, Cristo le hace ver a ellos, porque ellos conocían el contexto de las fuentes de las aguas de donde venían, le está diciendo y sacude a la iglesia diciéndole: los fríos. ¿Quiénes son los fríos? Cuando le dice: yo prefiero que tú seas frío, como el agua que sale fría y como el agua que sale caliente, pero yo no quiero que tú seas tibio. ¿Quiénes son los fríos? ¿Quiénes son los fríos en medio de la iglesia? Los fríos son los que no tienen la palabra de Dios. Los fríos son los que no tienen el evangelio, los que no se congregan, los que saben que van camino al infierno, saben que no son salvos y lo reconocen que van camino al infierno. Saben que si mueren el día de hoy, saben que no tienen salvación en el Señor, pero lo saben, lo reconocen. Tú te los encuentras en la calle y le dices: si tú murieras en el día de hoy, ¿tú sabes a dónde tú vas? Y ellos dicen: sí, yo sé que si yo muero en el día de hoy, yo voy al infierno, porque yo reconozco que yo soy frío, es decir, yo no tengo nada que ver con Dios. Esos son los fríos. Pero de la misma manera están los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los tibios vienen a la iglesia, pero no hay cambio en sus vidas. Los tibios dicen, pero no hacen. Los tibios marcan sus Biblias, pero las Biblias no los marcan a ellos. Los
tibios pueden orar, pueden leer, pueden congregarse, pero son tibios. Es decir, los tibios viven de la reputación de los demás. Los tibios es lo que los demás piensan de ti. Eso es lo que significa reputación. La reputación tuya y la mía es lo que los demás piensan de ti. ¿Qué dice el hermano de ti? ¿Qué piensa el pastor de ti? ¿Qué piensan los líderes de ti? Eso es reputación. Y los tibios viven de la reputación. Sin embargo, hay una gran diferencia de yo vivir por reputación a yo vivir por mi carácter. ¿Por qué? Porque la reputación dije que es lo que los demás dicen de mí. Pero el carácter es lo que realmente eres delante de Dios, que pesa los corazones, que sabe lo que está en ti cuando nadie te está viendo. Eso es carácter. Carácter y reputación no es lo mismo. Tú puedes tener reputación en la iglesia y no tener carácter. Carácter es que tú sabes quién tú eres delante de Dios cuando estás a sola. Y tú vives y te interesa lo que Dios piensa de ti más de lo que los hombres piensan de ti. Eso es carácter en la vida cristiana. Así que a mí no me interesa vivir de la reputación. A nosotros no nos debe interesar vivir de la reputación. Pero a los tibios les gusta vivir de la reputación. Los tibios piensan que si está bien, porque ellos han hecho muchas cosas, porque hacen cosas como los que están calientes, como aquellos que tienen pasión y aman a Dios con una búsqueda genuina, que se entregan por Él y que Dios ha hecho una obra real en ellos. Los tibios hacen cosas que los calientes hacen. Los tibios se parecen un poquito a los calientes. Los tibios escuchan sermones. Los tibios anotan en su libreta. Los tibios se memorizan mensajes y pasajes. Qué gran advertencia le está haciendo el Señor a esta iglesia, porque los tibios piensan que son, pero no son. Los tibios pueden ver el pecado de los demás, pero no pueden ver el pecado suyo. Son expertos viendo el problema y el pecado y el talón de Aquiles de cada uno, pero no puede ver el suyo. Así son los tibios. Y Cristo hubiese deseado y le dice: yo prefiero que tú fueras frío. Es decir, que tú estés en la calle y reconozcas que necesitas ser salvo, pero sabes que no lo eres. O yo prefiero que seas caliente, que estés viviendo para Dios de manera íntegra, que estés viviendo para Dios de manera genuina. Pero yo no quiero que tú seas tibio. Mire lo que causa la tibieza en la persona de Jesucristo. Algunas de las iglesias que hemos estudiado alegraron a Cristo y nos alegramos con ella. Otras iglesias lo hicieron llorar al ver la condición. Pero esta iglesia, amados hermanos, hizo que Jesús se enfermara. Escuchó bien. Unas le hicieron gozar, otros le hicieron llorar, pero otros lo enfermaron a él. A tal punto que Jesús le está diciendo: te vomitaré, que en el original quiere decir: estoy a punto de vomitarte, iglesia de la Odisea. ¿Y por qué estaba a punto de vomitarte? Recuerda que algo que tú vomitas es algo que no pertenece a ¿qué? A tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te hizo daño. Tú vomitas algo que tu cuerpo lo rechaza porque no pertenece a los órganos del cuerpo. Es una bacteria, es algo, etcétera, en el cual tienes que sacarlo de tu cuerpo porque no pertenece a él. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea: ustedes que están ahí, hipócritas que viven de la apariencia, yo quiero que tú sepas que yo estoy a punto de vomitarte de la boca, porque tú no me perteneces a mí. Algo que no le pertenece al cuerpo es algo que el cuerpo lo vomita. Por lo tanto, podemos ver que esta iglesia estaba llena totalmente de personas inconversas, personas que no tenían al Espíritu de Dios. Esta iglesia no solamente era tibia, sino también tenía un total concepto errado de sí mismo. Y así pasa con los tibios. Los tibios piensan que están bien.
Los tibios piensan que están bien y piensan que van camino al cielo. Y cuando hablan de sí mismos, hablan bien. Mira cómo hablan los tibios de sí mismos. Mira el reproche que Jesús le hace precisamente a esta iglesia en el versículo 17. Mira el problema de los tibios. Porque tú dices, no que Cristo decía. Él estaba diciendo, tú dices, tú te crees así. Tú eres sabio en tu opinión. Y cuando te preguntan, oye, ¿cómo tú estás con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Y el tibio dice, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, tú te llamas a sí mismo, tú te crees una persona, pero tú eres otra. Tú te crees salvo, pero tú no lo eres. Tú te crees capaz de reprender a otro cuando tú eres irreprensible. Y qué interesante. Y le dice, y no sabes que tú eres, tú que te crees rico, tú que te crees que no necesitas nada, tú que te crees que tu vida con Dios está bien. Yo quiero que tú sepas algo. Y le dice a la iglesia, tú no sabes que tú eres desventurado, miserable. Fíjate la opinión de un tibio a la opinión de Dios. No te mires con tus propios ojos, mírate a la luz del Señor. No te compares con Hitler, no te compares con tu vecina chismosa, no te compares con Juana la del barrio. Compárate a la luz del Señor. No sabes que tú eres desventurado. Delante de mis ojos tú eres miserable. Delante de mis ojos tú eres pobre, ciego y desnudo. Mi hermano, qué palabras fuertes. Qué palabras fuertes te están saliendo de la boca de Jesucristo. Y este es el mayor problema de la iglesia de hoy. Si hay una iglesia en el día de hoy que nosotros pudiéramos decir que se parece a esta iglesia, es precisamente esta. Creen que son algo cuando no son nada. Hay algo peor, dijo un pastor, hay algo peor que no ser salvo, y es creer que lo eres y no serlo. Eso es algo peor que no ser salvo, porque los que no son salvos saben que necesitan la salvación. Pero hay algo peor que eso, y es creer que tú eres salvo cuando tú no eres, cuando tú realmente a la luz de Dios y a la luz de su palabra tú no lo eres. La realidad es que dice el Señor a la iglesia de la Odisea, tú que te crees rico, tú que te crees sin necesidad, tú tienes una realidad, y es que tú eres pobre, es que tú eres ciego y es que tú eres desnudo. Qué poderoso, qué temible las palabras de nuestro Dios. Tú dices que eres rico. La opulencia de la ciudad, aquella ciudad que era pomposa, aquella ciudad que era de gente orgullosa, de gente que pensaban que tenían todo en la vida, le hizo creer, se comieron el cuento de la ciudad, le hizo creer a los cristianos que ellos realmente eran igual que la sociedad. Una iglesia en la cual tenían una sensación falsa de la seguridad de su salvación por causa de las cosas externas que ellos tenían. Por ejemplo, ellos decían, nosotros tenemos riquezas materiales, Dios nos ha dado prosperidad financiera. Nosotros entonces, si tenemos todo esto, definitivamente que debemos estar bajo la bendición de Dios. Y en el día de hoy eso es lo que creen muchas de las iglesias. Y mira cómo Dios nos ha bendecido. Yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo una cuenta de banco llena. ¿Tú crees que Dios no está conmigo? Tenemos un templo, tenemos grandes estructuras, tenemos una iglesia llena. Nuestra cuenta de banco rebosa de dinero. Definitivamente Dios me está bendiciendo. Eso es lo que creía la iglesia en la Odisea. Medían la bendición de Dios por lo que tenían de manera física. Definitivamente Dios me tiene que estar mostrando su favor. Y por lo tanto eso los llevaba a ellos a vivir una vida cómoda, una vida tranquila, una vida sin tener que caminar en lo que es la negación a sí mismo y seguir tomando la cruz cada día. ¿Por qué?
Porque somos bendecidos por Dios. No tenemos necesidad de nada. Dios me ha dado mucho. No nos vayamos muy lejos. No lleve su mente a la iglesia de la esquina. No piense en la iglesia de la televisión. Yo quiero que tú te concentres en ti, que tú te puedas ver a la luz de esto. Algunos dicen en el día de hoy: Dios me ha bendecido con un gran trabajo. Pastor, tú no sabes cómo Dios me ha bendecido. Yo he ganado tanto que el jefe casi me pone segundo al mando. Solo que no me podré congregar. Pero qué bendición de trabajo Dios me ha dado. Mira que yo he orado por eso, pastor. Yo estuve orando por este trabajo, que Dios me lo diera, y la bendición de Dios me ha llegado. Soy bendecido por Dios. Me dieron el trabajo que tanto anhelaban. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso fue Dios? ¿Tú crees que un trabajo que te impide congregarte, crecer en el Señor, vivir para Él, servir a otros, eso es bendición de Dios? Eso no es bendición de Dios. Te lo pudo haber dado quien sea, pero no te lo dio Dios. Te lo pudo haber dado tu pala política. Yo no sé, la pala le decimos en Puerto Rico a aquellos que tienen gente que le ayuda. No sé cómo le dicen en sus países. Palanca. Puede haber sido el trabajo por la palanca, pudo haber sido trabajo por la pala, pudo haber sido trabajo por el digger, pero no fue por Dios. Porque los trabajos que Dios da, dice su palabra, la bendición de Jehová que enriquece, no añade tristeza con ella. Tú puedes tener dinero en tu cuenta de banco y eso no significa que es la bendición de Dios sobre ti. Tú puedes tener muchas cosas en esta vida y eso no significa que eres un bendecido y favorecido de Dios, porque la bendición de Dios no se mide por cosas materiales. La iglesia de la Odisea pensaba que era una iglesia bendecida por Dios. Somos ricos, me he enriquecido, tengo todo. Pero realmente, ¿cómo lo está viendo Dios? Yo te quiero preguntar, iglesia, en el día de hoy, que tú te preguntes ahí donde estás sentado: ¿cómo Dios ve tu matrimonio? ¿Cómo Dios ve tu trabajo? ¿Cómo Dios te ve a ti como padre? ¿Cómo te ve Dios? No cómo te ve la sociedad. A mí no me interesa qué diga la sociedad de mí como pastor. A mí me interesa qué dice Dios de mí como pastor. ¿Qué dice Dios de mí como esposo? ¿Qué dice Dios de mí como padre? Cuando Dios ve tu vida, iglesia, cuando Dios ve tu matrimonio, cuando Dios ve tu trabajo, cuando Dios ve tu crianza de tus hijos, a Dios le dan ganas de vomitar. ¿O Dios realmente puede salir gozoso porque es un lugar donde se honra el nombre del Señor? Hay iglesias que le dan ganas de vomitar a Dios. Hay matrimonios que le dan ganas de vomitar a Dios. Hay vidas que le dan ganas de vomitar a Dios. Porque su arrogancia espiritual le hacía pensar: yo soy digno, y la evidencia es los bienes que tengo delante del Señor. Pero Cristo los corrige y le dice: es cierto, tú eres digno, pero tú eres digno de lástima. No delante de mí. Tú eres digno de lástima, porque aquí dice su palabra: tú eres pobre. Esa palabra pobre significa que no hay nada de Dios en ti. Es lo que dice la bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual, que no tienen nada de Dios. Y le está diciendo a la iglesia: ustedes no tienen nada de mí. Tú eres pobre espiritualmente. Y tú también eres ciego espiritual. Mira lo que le dice el Jesucristo. Esto no se lo está diciendo Juan, esto lo está diciendo Cristo mismo. Le está diciendo: tú eres ciego espiritual. Y pastor, ¿qué es un ciego espiritual? Lee y no puede entender, no entiende nada, oye y no entiende nada, sigue en su vida de pecado, puede ver el pecado del otro, pero no puede ver el suyo. Eso es un ciego espiritual. No tiene vista para ver el reino de Dios, no tiene vista para ver la gloria en la faz de Jesucristo, no tiene vista para ver su propio pecado. Esos son ciegos espiritualmente hablando.
Y ahora Jesús le da un consejo a ellos. Vea conmigo versículos 18 y 19. Mira el consejo que Jesús le da a esa iglesia en la cual no hay creyentes. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Cómo sabemos que no había creyente en esta iglesia? Porque mira el consejo que le da Jesús. Yo te aconsejo que compres de mí. Yo no te estoy diciendo que tú compres con el dinero que tú tienes físico, porque con eso puedes comprar muchas cosas, pero no podrás comprar nunca mi salvación. Tu dinero y tu estilo de vida no me podrán pagar a mí lo que solo la sangre de mi hijo puede pagarme. Es decir, yo te aconsejo que tú compres de mí. Lo que dice Isaías 55, capítulo 55, versículo 1. Compra de mí sin dinero. Es decir, compra lo que ya fue comprado por otro. Compra de mí oro refinado, para que realmente entonces tú seas rico. No está hablando de cosas físicas. Aquí vamos a ver lo que realmente está hablando Jesús. Para que tú seas rico, compra vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque era una iglesia desnuda. Era una iglesia como aquel que fue a las bodas en la parábola de Jesús, y cuando llegó allí, Jesucristo lo miró, el rey lo miró, perdón, en la parábola, y le dice: tú no tienes vestidos de boda, sacadlo a las tinieblas de afuera. Aquí vemos una iglesia que estaba sin los vestidos de justicia de Cristo, y que no dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tú estás desnudo espiritualmente. Y unge tus ojos con colirio. Cuando yo veo esto, son palabras fuertes, pero a la misma vez yo puedo ver la misericordia de Dios. Cómo la misericordia de Dios todavía se extiende y le está diciendo: compra de mí. He aquí lo que tú necesitas soy yo. Cuando pudo haberle enviado el juicio de manera rápida, Él está diciendo: compra de mí. Compra de mí. Es decir, Jesucristo está cambiando el tono y lo está aconsejando. El reproche que le da pareciera que lo iba a juzgar y a destruir de manera inmediata por hipócritas. Sin embargo, muestra misericordia. Qué glorioso es nuestro Señor. Qué Dios lleno de misericordia nosotros servimos, iglesia. Y utiliza un lenguaje para que ellos pudieran entender cómo era una ciudad económica, hablando, próspera. Era una ciudad que manejaba mucho el dinero. Él utiliza esa metáfora y le dice: yo quiero que tú compres, pero con el dinero que no proviene de ti. Que tú compres de mí. Solo de mí tú puedes realmente comprar oro refinado. Ese oro refinado está hablando acerca de lo que es la salvación. Un fuego para que te hagas rico. Es decir, esa es la verdadera salvación que proviene de Dios, que Él me hace libre de pecado. Dice su palabra que la fe que salva es una fe más preciosa que ¿qué? Que el oro. Esa es la verdadera fe que salva. Él está diciendo: ven a mí, compra de mí lo que tú no puedes hacer. Mira en mí lo que tú no puedes llegar a hacer delante del Padre, y compra de mí oro refinado. He aquí la salvación en la persona de Jesús. Y le dice: vestiduras blancas. Compra vestiduras blancas para vestirte y no te avergüences de tu desnudez. En otras palabras, ser redimido, vestido de Cristo, vestido de la justicia de Dios. De la misma manera que Dios vistió a Adán en Génesis cuando pecó contra él, le hizo vestidos matando a un animal y cubriéndolos con pieles, porque la vestimenta que tenía Adán era una vestimenta de hojas de higuera. Esos vestidos nos salvaban. Y Él está diciendo: compra de mí, es mi vestido, es de mí que lo tienes que hacer, no es de ti. Vestiduras blancas. Vestiduras para que tú no te avergüences. Vestiduras para que tú seas redimido, comprado, lavado en mi sangre. Compra de mí, le está diciendo a la iglesia. La invitación es que aquellos en la iglesia de la Odisea entendieran que ellos no podían adquirir esto de manera física.
Ellos no podían adquirir esto por sus propias fuerzas. Ellos no podían adquirir esto por los ahorros que tenían. Ellos tenían que ir a Cristo y adquirir lo que solo produce, espiritualmente hablando, la obra del evangelio en ti y en mí. Le está diciendo: ahora ve y unge tus ojos, limpia tus ojos con colirio. Y ese producto lo hacían ahí en la Odisea. Ahí creaban el colirio. Y le está diciendo: compra colirio, pero no de afuera. Compra colirio de mí para ungir tus ojos y tú puedas ver y ser libre de tu ceguera espiritual. El tibio está en una ceguera espiritual. Piensa que anda bien, pero está ciego, no ve los asuntos de Dios. Y Cristo le explica a la iglesia su carácter. Y mira lo que le dice. Mira cómo la llama al arrepentimiento. Mira el llamado y la promesa a esta iglesia de la Odisea. Versículo 19 le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, aún ustedes como iglesia me han dejado afuera. Ustedes como iglesia, su cristología no estaba bien. Ellos no habían tenido al Cristo glorioso y revelado a través de los años que habían pasado, a través de los apóstoles. Ellos no creían ya en ese Cristo y no lo tenían como el centro de la iglesia y lo habían dejado afuera. Y aún así, mira el amor y la gracia del Señor para con la iglesia. Mira el amor y la gracia del Señor aún con el pueblo impío. Le dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y fíjate bien, ahí no le dice arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Por qué Jesús no le dice arrepiéntete y vuelve a las primeras obras? ¿Por qué? Porque sus primeras obras nunca fueron buenas. Porque era una iglesia totalmente impía. Todos los que estaban no eran creyentes. Por lo tanto le está diciendo: arrepiéntete. Y le está diciendo a la iglesia, aquello que se supone que comenzó bien en un inicio. Probablemente los que la fundaron fueron gente genuina de Dios, pero allí ya no existía el evangelio. Ya habían perdido el evangelio. La tercera generación probablemente ya no conocían el verdadero evangelio. Y mira lo que dice el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién está llamando Jesús ahí? ¿A quién, iglesia? ¿Está conmigo aquí? ¿A quién está llamando Jesucristo ahí? A la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cristo, para cerrar la carta a la iglesia, le hace un llamado a los tibios en la iglesia de la Odisea. Fíjese bien y entendamos claramente esto y no se confunda. No es un llamado como algunos han interpretado, de que Cristo a todas las personas le está haciendo este llamado para que los deje entrar a la puerta de su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado: Jesucristo está a la puerta de tu corazón tocando, esperando que tú le abras la puerta? Ahí está Jesús, ábrele la puerta, déjalo entrar a tu corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado o hemos hecho eso? ¿Sí o no? Pero entendamos el contexto de este versículo. El contexto de ese versículo es que Jesús está llamando a hipócritas que estaban dentro de la iglesia, precisamente diciéndole que se arrepientan porque lo habían dejado fuera. Habían sacado a Cristo de la iglesia. Y en estos versículos se usa muchísimo en el día de hoy en mensajes de evangelismo. Como si el inconverso debería abrirle la puerta del corazón a Jesús para que Jesús pueda entrar en él. Y pastor, ¿y esta interpretación es incorrecta? Sí, es incorrecta, totalmente incorrecta, porque no es el contexto que está hablando aquí. ¿Por qué, pastor? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 16, versículo 14, para que entendamos mejor esto. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Para ver si realmente
¿Es el hombre que le tiene que abrir el corazón a Cristo o es Cristo que abre el corazón al hombre? Porque aquí le está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo a una iglesia. Le está diciendo a la iglesia: ustedes me han dejado fuera, ustedes me han sacado fuera. Pero en la realidad y la interpretación correcta tenemos que mirar a la luz de toda la Escritura. Y cuando está hablando de individuos personales, cuando está hablando de personas uno a uno, que estamos en un lugar en el cual estamos compartiendo el evangelio a otros, nosotros no deberíamos necesariamente decirle a la gente: deja a Jesús entrar en tu corazón, porque Él está tocando la puerta de tu corazón. Hechos 16:14, ¿lo tenemos? Amén, iglesia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y le abrió la puerta de su corazón a Jesús para que Jesús entrara en él. ¿Eso dice ahí? ¿Qué dice su palabra? Y el Señor, que abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora pregunto: ¿quién abre el corazón a quién? ¿Es Dios quien abre el corazón al hombre o es el hombre que le abre el corazón a Dios? Es precisamente Dios quien le abre el corazón al hombre. El Señor no se está dirigiendo aquí a inconverso, se está dirigiendo a una iglesia para que tuviera una relación íntima con Él. Una iglesia en la cual Cristo no estaba. Una iglesia en la cual Cristo le dice: yo soy el centro de esa iglesia y no estoy siendo el centro de esa iglesia. Por lo tanto, yo te estoy diciendo, iglesia de la Odisea, arrepiéntete y compra de mí, porque yo soy el Señor de esta iglesia y yo voy a venir en juicio sobre esta iglesia si ustedes no compran de mí. Jesús está tocando la puerta de una iglesia. Uno es lo que tú dices y otra cosa es lo que Dios dice de ti. Es lo que esa iglesia pensaba que estaba delante de Dios bien, y Dios le está diciendo a esta iglesia cómo realmente estaba. Me han sacado fuera. En el día de hoy hay iglesias que Cristo está fuera de ellas y siguen haciendo todo sin Cristo. Siguen haciendo, tienen sus programas, tienen todo sin Cristo. Y Jesús está fuera, tocando la puerta de una iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Él es el dueño de la iglesia. Y dice el versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que se han arrepentido y creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que Dios abrió su corazón para que pudieran correr al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Le está diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es lo que quiso hacer Satanás. Seré como él y me sentaré en su trono. Y el Señor está diciendo: aquello que siempre quiso hacer Satanás, yo les voy a mis escogidos, dice su palabra, yo les voy a dejar que se sienten conmigo en mi trono. Por la persona de Jesús, claro. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y cierra con una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que al vencedor, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han creído en Él, le asegura que se van a sentar con Él. Parte de lo que Dios le va a dar para legislar y para gobernar en el cielo, dejándole saber: ustedes reinarán conmigo. Eso es lo que significa que se sentará en el trono conmigo. No es que nosotros nos vamos a sentar literalmente en el trono de Dios y decimos: un día está Dios y un día estoy yo. No, es que Dios va a reinar y nos va a usar a nosotros para que reinemos juntamente con Él. Y le da una exhortación. Dice: el que tenga oídos, oiga. El llamado a la iglesia, lo dice, era obvio: arrepentimiento y entrega a Cristo antes de que el juicio llegue a ti. Así como lo hizo igualmente con Tiatira. ¿Usted recuerda? Le dijo: antes de que yo venga por ti, te doy tiempo de que te arrepientas. Y está diciendo a esta iglesia: antes que yo venga por ustedes,
y que venga mi juicio sobre ustedes por causa de que ustedes no están vestidos de mí, por causa de que ustedes no tienen salvación, yo todavía te doy tiempo para que te arrepientas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Mira lo que dice John Stott, un hombre del pasado que ya murió. Él dice: tal vez en ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, la religión sentimental, la religión nominal y superficial. Está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico, y parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Esa es la condición de la iglesia actual. Una iglesia que vive de apariencia, pero una iglesia que realmente es tibia. Es tibia delante de Dios. Es acomodada. Te pregunto, ¿eres frío? Tú que te encuentras aquí en el día de hoy, ¿tú eres frío? ¿Tú eres caliente? ¿O tú eres tibio? Porque no hay otra. ¿En qué lugar está en el día de hoy usted? La triste realidad en la iglesia de hoy es que hay muchos. Cuando Jesús dijo: muchos vendrán en el día del juicio y dirán: Señor, Señor, cuando no es realmente el Señor de ellos. Hay muchos dentro de la iglesia que están perdidos. Muchos dentro de la iglesia perdidos, pero también iglesias completamente perdidas. La Odisea es un cuadro de esto, y la iglesia en América es un cuadro de eso. Parecen ser muy sinceros, parecen ser muy celosos, y le dan como fiebres evangélicas. Escuchan un mensaje tal vez como este y dice: hoy sí voy a cambiar, hoy se ponen las cosas bien, ya no faltamos los cultos en la semana, ahora sí que vamos a servir al Señor. Y son periodos de fiebre evangélica. ¿Sabes lo que son la fiebre? Le dura un ratito y se le va. Nosotros no debemos vivir de fiebres evangélicas. No debemos vivir de momentos de emociones donde nos volvemos muy celosos, nos volvemos muy religiosos, pero en realidad no vivimos ni nos sometemos a la verdad de Dios. El llamado durante este viaje, iglesia, por estas cartas, es evaluar tu condición y mi condición espiritual. Evaluemos a la luz de la palabra de Dios tu real condición espiritual. ¿Cómo yo sé si yo soy una persona fría, pastor, en el día de hoy? Porque tú sabes que rechaza la palabra de Cristo. Tú sabes que el evangelio no produce ninguna vida espiritual en ti. No hay nada, estás seco, estás muerto. No tienes interés por la palabra, no te interesa congregarte. Tú no pretendes que los demás te vean como cristiano. No lo pretendes. No eres hipócrita, porque sabes reconocer tu condición. Pero una persona caliente es aquella espiritualmente que está viva. Te digo en el día de hoy, ¿eres tú una persona caliente? Que estás viva, estás consagrada a Él, estás apasionada, estás dando fruto de una persona transformada por la palabra de Dios. Frutos reales, frutos genuinos, frutos que no se pujan. Ay, que yo quiero hacer así, quiero así. No, sale espontáneo porque tu naturaleza ha sido cambiada por Dios. Tú eres una persona realmente tibia. No eres genuinamente salvo, aunque crees que lo eres, y estés ahí pensando que realmente yo soy salvo, pastor, porque yo asisto a la iglesia. Y ahí sí que son bíblicos y dicen conocer al Señor, conoce lo que dice la Biblia, pero no viven bajo la luz de la autoridad de ella. Eres hipócrita, eres presumido, eres orgulloso, te jacta de que sabes mucho y que tú no necesitas nada y que tú estás bien. Esta es la persona más difícil, iglesia. No existe personas más difíciles de alcanzar con el evangelio de Jesucristo
que aquella que profesa ser cristiana y no lo es. Porque tú le estás hablando y le estás hablando y todo te dice que sí, 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 pero en realidad no le importa nada. Pero en realidad sigue viviendo su vida en hipocresía. Esa es la persona tibia. Y el llamado que nos está haciendo el Señor a nosotros en el día de hoy es un llamado de arrepentimiento. La manera en que Cristo inicia esta carta es precisamente diciéndole que no va a mostrar misericordia, ni que haría un llamado al arrepentimiento. Pero vemos que Dios extiende ese llamado. Cuando comienza diciendo: yo soy el fiel y verdadero, dice: ya no hay opción. Pero Dios le extiende la misericordia. Dios te está advirtiendo en este día para que tú no te quedes igual. Dios te está advirtiendo para que aprendamos de la misma manera que le advirtió a esa iglesia de Tiatira, como vimos más adelante. Cristo siempre advierte. Cristo siempre llama al arrepentimiento. Antes de pasar juicio para ti, el Señor te ha llamado al arrepentimiento y te está advirtiendo. Cuando te pares delante de la presencia de Dios, la iglesia de Laodicea, los laodicenses, los hipócritas, los tibios, no podrán decirle: nunca me hablaste de mi tibieza, nunca me sacaste del lugar de donde yo estaba. Por eso, amados, quiero concluir evaluando tu vida y mi vida espiritual, y que tú puedas ver si realmente está fría, está caliente o eres tibio. Que tú puedas, a la luz de estas preguntas que vamos a hacer en este momento, tú puedas decir: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón delante de ti, oh Cristo? Te pregunto, iglesia, ¿cómo está tu vida de oración y devoción con Dios? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Qué tiempo sacas para estar en la presencia de Dios? ¿Qué tiempo sacas para tener tu devoción con Dios? No solamente leer la palabra por cumplir, sino: Señor, yo quiero que tú me hables en el día de hoy y que tú me hagas entender por tu Espíritu Santo tu palabra. ¿Cuánto tiempo estás orando? Y evalúate en el día de hoy cómo está tu vida de oración. Realmente, cómo tú estás en tu vida de oración. ¿Tienes tiempo a solas con Dios? Nuestro tiempo de leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿O solamente lees la Biblia los días domingos cuando se abre aquí? ¿O solamente oras cuando vas a ir a comer y a decir: gracias, Señor, por estos alimentos? ¿Cómo está nuestro tiempo de lectura? ¿Cómo está nuestro tiempo de estudio? ¿Cómo yo estoy aplicando la palabra que yo escucho domingo tras domingo? ¿Cómo esa palabra yo la estoy aplicando en mi vida? ¿Es mi vida una vida de arrepentimiento continuo diariamente? Es decir, yo puedo ver mi pecado y puedo ir a la presencia de Dios diariamente y decir: Señor, perdóname mi pecado, lávame en tu sangre, abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el Hijo. Y tengo una vida de arrepentimiento. Yo no te pregunto si tú te arrepentiste una vez. Te digo, ¿cómo está tu vida hoy en continuo arrepentimiento? Diario arrepentimiento. ¿Quién nos está discipulando? ¿A quién le estoy rindiendo cuenta en medio de la iglesia por tu vida espiritual? ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia local? Tú no puedes decir que tú estás bien con Dios cuando tu vida en la iglesia local no está bien. ¿Cómo está tu compromiso en la iglesia local? ¿A quién yo estoy rindiéndole cuenta? Tal vez no sea el pastor. Tal vez tenga algún hermano en la iglesia en el cual es una persona madura en confianza y tú estás rindiéndole cuentas de tus asuntos personales en tu vida. Porque si no estamos haciendo ninguna de estas cosas, yo puedo asegurarte que tú estás en el día de hoy en la categoría de los tibios. Que tú delante de la presencia de Dios, cuando Dios mira tu vida, un día te va a vomitar si tú no te arrepientes de la condición en la cual tú estás. Un día estarás delante de Dios y un día Él te dirá: apartaos de mí. ¿Qué significa
que Él va a vomitar a aquellos que son los que dice su palabra: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca te conocí porque no pertenecías a mí. Por eso te vomito, porque no pertenecía a mi cuerpo. Si las respuestas, iglesias, a estas preguntas que acabamos de hacer, estás peor que los fríos, estás en la condición de tibieza espiritual. Y si hay una catástrofe en la vida cristiana, es precisamente la catástrofe de la tibieza. Vienes a la iglesia, escuchas los sermones, lees la Biblia, aparentemente oras de vez en cuando, le haces creer a la gente que estás caliente, pero sabemos que no lo estamos. Le haces creer a los hermanos de la iglesia que tú estás bien, cuando tú sabes que tu vida espiritual es pobre, cuando tú sabes que espiritualmente estás desnudo, cuando tú sabes que espiritualmente eres miserable, cuando tú sabes que eres ciego. Iglesia, si Dios ha hablado a tu vida en el día de hoy, si el Espíritu de Dios está quitando las vendas de tus ojos en este día, arrepiéntete delante del Señor. Y pastor, ¿qué significa arrepentirme delante de Dios? Arrepentirte no significa que llores. Tú puedes llorar y llenar una piscina de lágrimas. Eso no significa que tú realmente te has arrepentido de tu pecado. ¿Qué realmente significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador vil delante del Señor, que tú eres culpable delante de la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás destinado al infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que eso llamado pecado dentro de ti, que se quiere liberar de él, y que le das la espalda en cada estado y forma. Tú renuncias al mundo, cueste lo que cueste. Al mundo en su mente, al mundo en su perspectiva, así como en su práctica. Y usted se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Eso es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente decir: ay, lo hice mal. Si hay alguien que lloró en la Biblia por haber pecado, fue Saúl. Y Saúl nunca se arrepintió genuinamente delante de Dios. Saúl era el prototipo de la iglesia tibia. Saúl era el prototipo de los fariseos de Israel, que estaban aparentando delante de la gente, pero que nunca hubo un dolor, como David lloró en el Salmo 51: contra ti, oh Dios, he pecado. No he pecado contra el hombre, he pecado contra ti, Señor, y delante de ti yo me arrepiento. Eso es un verdadero arrepentimiento. Es un cambio, es una transformación, es una renuncia, cueste lo que cueste, por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, una vez más, no salgamos de este lugar sin evaluarnos a la luz de su palabra y podamos ver en qué lugar nosotros estamos. Soy una iglesia ferviente, caliente para Él. ¿Soy una iglesia fría o soy tibio? Dentro de las iglesias vemos este tipo de personajes. Dentro de las iglesias están los calientes, dentro de las iglesias están los tibios, dentro de la iglesia están los fríos. Y los tibios no les interesa muchas veces nada, solamente su reputación. Vienen a la iglesia de vez en cuando, están bien, escuchan mensajes, escuchan sermones, pero su palabra le entra por un oído y le sale por el otro. No son transformados por el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por la voz de Jesús a través de ella, Señor. Gracias porque esta palabra